Muy buenas noches. Si los cárteles de la droga en México fueran una empresa, serían el quinto empleador a nivel nacional. Esta capacidad de reclutamiento sería la fuente de su poderío y capacidad para generar violencia en el país, por lo que combatirla contribuiría a la disminución de la violencia. Así se evidencia en el artículo de los investigadores Rafael Prieto Curiel, Jean María Camdelli y el fallecido experto en seguridad Alejandro Ope, publicado esta semana en la revista Science. La publicación resalta que hasta el año 2022, 150 cárteles de la droga contaban en total con entre 160,000 y 185,000 integrantes. Más personal que empresas como Oxxo, Bimbo y Petróleos Mexicanos. Del total de los integrantes activos de los cárteles, 17.9% pertenecen al Cártel Jalisco Nueva Generación, seguidos del Cártel de Sinaloa, la Nueva Familia Michoacana, el Cártel del Noreste y la Unión Tepito. 10 cárteles concentran más de la mitad de los elementos activos generadores de violencia en el país. Además de los ya mencionados, aparecen ahí los Chapitos, el Cártel del Golfo, los Zetas, Gente Nueva y Guerreros Unidos. Según el estudio, al menos 285,000 personas han formado parte de las filas de los cárteles de la droga en la última década. En ese lapso han muerto 50,000 presuntos criminales y otros 60,000 han sido encarcelados. Aún así, pasaron de tener 115,000 integrantes en el 2012 a un máximo de 185,000 en 2022. Pero ¿cómo logran ese poderío los cárteles? El informe revela que en el año 2021 reclutaron a 19,300 personas, en promedio entre 370 a la semana. A eso se le restan las pérdidas por la violencia con grupos rivales y los que son encarcelados, dando una diferencia de 7,100 integrantes, lo que ha permitido que entre el 2012 y el 2022 los grupos criminales hayan aumentado sus elementos activos entre 60 y 70,000 personas. Esta tarde conversé con Rafael Prieto Curiel, uno de los autores de esta investigación, sobre la metodología para la obtención de los datos y el análisis con el que llegaron a la conclusión que titula esta publicación: reducir el reclutamiento de los cárteles es la única manera para disminuir la violencia en México. Esto me dijo. El atacar el reclutamiento, disminuir el reclutamiento sería lo más efectivo contra la violencia, ¿es correcto? Efectivamente. La pregunta que nos hacíamos desde un principio es: ¿cómo es que los cárteles pueden generar tantísima violencia y por tanto tiempo? Porque finalmente los cárteles están peleando entre ellos, sí, pierden miembros al generar esta violencia homicida entre ellos y pierden miembros también cuando los arrestamos. Entonces, ¿de qué tamaño tendrían que ser los cárteles para que con tantas pérdidas no hayan ya prácticamente desaparecido? Bueno, pues eso lo podemos plantear como una ecuación, o muchas ecuaciones. Esas ecuaciones que resolvíamos en secundaria de busca un número que el cuadrado menos 7 te dé 9, pues algo así, nada más que con el tamaño de los cárteles. ¿Qué tan grandes tendrían que ser para que no hayan desaparecido ya en los 10 años que tenemos de tanta violencia en México? Sí. El mapeo que hacen es impresionante. Entre 350 y 370 son las personas que están reclutando cada semana a los cárteles en México, y digamos que por eso su poderío no se ve afectado cuando los detienen o con la cantidad de homicidios que se cometen. Muchos dicen se matan entre ellos, sabemos que hay conflictos también con la fuerza pública. Si mueren o los detienen, al final ellos reclutan a más. Nunca pierden, digamos, ese poderío y capacidad. Efectivamente, ese es el principal problema, que nosotros estamos enfrentando el crimen organizado, pensando que arrestando más vamos entonces a lograr tener un impacto. El problema es que por cada miembro que ellos pierden, reclutan a uno más. Entonces, compensan sus pérdidas con el reclutamiento. Y han reclutado y reclutan, como dices, entre 350 y 370 personas a la semana, siendo el reclutador más grande del país. Sí, esto llama muchísimo la atención. Yo veía cómo ustedes lo enlistan entre los empleadores ¿no? en el país, de los más importantes, un empleador a gran escala, entre 160 y 185,000 miembros de los cárteles en el 2022. ¿Cómo estimaron estos datos, Rafael? Pues mira, lo que tomamos como ingreso, digamos, como sistema de ecuaciones, sí, para resolver de qué tamaño tendrían que ser los cárteles, tomamos algunos datos para meterlos en el sistema de ecuaciones y entonces nos dio un estimado de cuántos miembros tendría que tener el cártel.
Sé que suena muy complejo, pero básicamente son esas ecuaciones que resolvíamos en secundaria. ¿Qué le metimos al sistema? Pues lo que sí podemos observar: el número de homicidios, el número de personas desaparecidas y el número de arrestos que tenemos en el país. Esos datos son relativamente muy confiables, entonces nos permiten decir, bueno, ¿y de qué tamaño tendrían que ser los cárteles para que generen esta cantidad de violencia? Es resolver un sistema de ecuaciones, claro, complejo, con muchas interacciones, entonces es un modelo matemático ligeramente más complicado que el que teníamos en secundaria, pero básicamente utilizando esos datos, homicidios, personas desaparecidas y el número de arrestos, es que llegamos a este estimado. Sí, porque 175 personas trabajan en un cártel en México. Porque se compara con grandes empresas. La cantidad de empleados que tienen empresas tan importantes en México, pues ahí estarían entonces los grupos criminales, en ese top 3, top 5. Efectivamente, estamos hablando de un tamaño tan grande que, pues, si lo vemos como una sola empresa, que no son, porque pues son muchos cárteles, entonces no es como una sola empresa, pero si nos imagináramos que los cárteles son una sola empresa, serían hoy la quinta empresa con más empleados del país. Es gigantesco el tamaño que hoy tenemos del cártel mexicano. Impresionante. ¿Hacen estimaciones también de qué podría ocurrir si esto se aplica? Es decir, si hay una política pública, una estrategia de seguridad empeñada en erradicar o disminuir el reclutamiento de los cárteles, y lo perfilan para los próximos 5 años. ¿Qué resultados obtuvieron? Yo creo que eso es lo más importante. El número en sí, pues es relevante, pero lo importante era ver y qué podemos cambiar. Sí. Porque lo que es un hecho es que la violencia en México es incremental y en realidad no entendemos cómo combatirla. Intentamos ver qué pasará en 2027 y lo que nos dimos cuenta es que de seguir en la misma tendencia que llevamos al día de hoy, simplemente vamos a ser un país mucho más violento. Los cárteles seguirán reclutando, seguirán teniendo más miembros y veremos cada vez más masacres, cada vez más violencia. ¿Qué pasa si, por ejemplo, arrestamos a más criminales? Pues es una de las políticas que podemos implementar. Si arrestamos al doble de criminales de lo que arrestamos hoy, de todas maneras, para 2027 México tendrá más violencia. Y ese es el reto. Imagínate que incluso arrestando al doble de criminales de los que tenemos arrestando el día de hoy, tendríamos más violencia dentro de 5 años. Increíble. Pues por aquí no va. La solución no puede ser seguir arrestando personas, crecer la población penitenciaria y que entonces eso no se traduzca en menos violencia en la calle. Por eso pensamos que la solución es enfocarnos en el reclutamiento del cártel. Es decir, ir con estas personas que tienen entre 14 y 18 años, hombres principalmente, que a través de reclutamiento, claro, en algunos casos forzoso, pero en muchos casos por la deshabilidad del cártel, por la cultura que tenemos ya en el que pensamos que el líder del cártel es una manera exitosa de vivir, es que pues estas personas se unen al cártel, pero se están uniendo a una de las carreras más violentas que podemos ofrecerles el día de hoy a los mexicanos. Sí, y estimamos, solo como un dato muy relevante, que si un chico hoy se une en cártel, en 10 años hay una probabilidad muy grande del 20% que termine en la cárcel y hay una probabilidad del 17% que termine muerto. Sí. Es decir, te estás uniendo a una violencia máxima donde posiblemente no llegues a los 25 años, ese chico de 14 que están reclutando. Sí. Ese es el problema. Y la importancia que le dan en los cárteles, por supuesto, a cada uno de sus integrantes, pues es nula, ¿no? Porque además son sustituibles todos y en una semana pues ya reclutan a los 350, 370 que necesitan para continuar con esa magnitud. Ahora, el hecho de decir en el título, en las conclusiones, que esta sería la única vía para disminuir la violencia, no quiere decir que se deje de hacer lo otro, sino que se acompañe, que se le ponga puntual atención al reclutamiento, pero que también sigan las detenciones, ¿no? Claro, por supuesto. Siempre todos los delincuentes, cuando cometen algún acto de violencia contra la sociedad, deben de llegar a pagar las consecuencias, que principalmente si es violencia, deberían de estar en la prisión, por supuesto, ¿no? De ninguna manera defendería la idea de que no, los criminales a las calles, no.
Simplemente que esa estrategia debe de acompañarse con un programa que sea preventivo, pero no prevención del delito como un concepto general, Claro. sino prevenir que el chico que hoy tiene 14 años caiga dentro del cártel. Eso es lo que estamos proponiendo. Mientras este reclutamiento criminal no se atienda, los grupos criminales seguirán teniendo capacidad para realizar hechos como este de hoy, en Cárdenas, Tabasco, donde quemaron camiones, autos en distintos puntos en respuesta a recientes decomisos de armas y la captura de un líder criminal. También se reportaron disparos cerca de la casa del director de Protección Civil. En un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco informó que el detenido es Salvador N., de 41 años, quien se había refugiado en una obra en construcción y al verse rodeado no se resistió a la detención. La violencia fue en reacción a que lo detuvieron. Vamos a más información del día. Esta noche la Fiscalía General de la República informó de la muerte de Juan Ramos López, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, a consecuencia de una intervención quirúrgica. Según la ley de la Fiscalía General de la República, quien ostenta ese cargo asume la titularidad de la dependencia, es decir, se convierte en fiscal general de manera momentánea en caso de falta del fiscal general. Ramos López fue mano derecha del fiscal Alejandro Gertz Manero y lo ayudó en asuntos tanto oficiales, públicos como personales. Y en particular lo recordamos porque su voz se hizo pública cuando se filtraron audios que revelaban conversaciones entre el padre de Emilio Lozoya Thalmann, con el fiscal general de la República, y había una llamada en la que el padre de Lozoya hablaba precisamente con Juan Ramos. Recordemos ese audio. De su procuraduría. Qué gusto saludarle, muy buenos días, sabe, Emilio Lozoya Thalmann. ¿Cree que pueda hablar con el señor procurador, con el licenciado? Claro que sí, también cabe. Muchas gracias. Señor, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Hombre, usted aquí molestándolo, dando una noticia. Mire, ya me hizo ir a algunos cuestionamientos, ¿correcto? Lo estoy ahorita revisando, ¿correcto? Para que se los entregáramos, ¿correcto? No sé si quisiera venir mañana. El viernes le parece bien, licenciado, con usted. Claro, a las 11 ya estaremos sin falta. Y desde luego muy agradecido, le comento que ya también... Esa es la conversación o parte de esa conversación que se difundió desde entonces cuando se negociaba por parte de la familia de Lozoya Austin la posibilidad de que fuera testigo protegido. Hoy Emilio Lozoya Austin sigue detenido, aunque ya uno de los dos casos ha quedado ya superado porque el juez determinó que ya se estaba reparando el daño por parte del dueño de Artos Hornos de México, Alejandro Ancira. Estamos pendientes del segundo caso que tiene a Lozoya aún preso. En más información del día, el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, acudió a la audiencia en la que se esperaba que propusiera un acuerdo reparatorio por el incendio en la estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua. Ocurrido el 27 de marzo, dejó 40 muertos, 28 lesionados. Nadie cuenta al venezolano que está el primero acusado de generar el incendio. Sí, fue lesionado también, no son 27, son 28 lesionados. Lo que ofreció fue reparar el daño, pero del edificio, y no el daño causado a las víctimas y sus familias. El monto propuesto por Garduño fue de 468,000 pesos para cubrir los daños a ese inmueble. La solicitud fue rechazada por el juez. Al salir, Garduño no supo ni explicar lo ocurrido. Dijo que el juez le pidió presentar un acuerdo reparatorio como el que debía presentar hoy. Me negó el señor juez la suspensión de la vinculación al proceso. Tenemos que presentar un programa integral de reparación de daños para las víctimas, y ya después que se presente considerará y se resolverá, y nosotros también solicitaríamos esa audiencia. Comisionado, ¿por qué omitió una reparación para las víctimas en esta audiencia? Porque en esta causa penal solamente estoy yo acusado por uso indebido del servicio público, entonces no por la causal finalista de lo que sucedió en la La Fundación para la Justicia explicó que la justificación de Garduño fue que a las 40 víctimas fallecidas y a los lesionados no les debe ofrecer reparación alguna porque él, dice, no está siendo procesado por homicidio y lesiones. Las organizaciones civiles que acompañan a las víctimas, así como la Fiscalía General de la República y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se opusieron a los argumentos de Garduño, pues cualquier reparación debe considerar de manera principal a las víctimas lesionadas y fallecidas.
Las víctimas sobrevivientes unánimemente se mantuvieron firmes ante las demandas de justicia e investigaciones exhaustivas en el caso, en el que hasta el momento hay 11 personas imputadas, de ellas solo Francisco Garduño sigue el proceso en libertad. Pidieron no dejar de exigir la separación de su cargo para evitar cualquier conflicto de interés en el caso y en su trato con las víctimas sobrevivientes y con los familiares de los que murieron. Quien también cuestionó el trabajo hecho por Francisco Garduño es Magdalena Silva, directora del albergue Cafemín, quien lo responsabilizó de haber convertido las estaciones migratorias en cárceles. Garduño al final hace lo que le dice su jefe, ¿no? Y eso es lo que está haciendo un policía que golpea, un carcelario, las estaciones migratorias simplemente, nada más ahorita porque lo que detonó el asunto de los calcinados en Ciudad Juárez y que dicen que están ahorita tomando medidas para que las estaciones migratorias no sean tan crueles y que sean unas cárceles, pero al final los convirtieron en cárceles. Luego de un mes y medio y transcurridas casi 19 horas de que ordenaran su libertad, Uriel Carmona, el fiscal de Morelos, salió este viernes de prisión del altiplano, de este centro de máxima seguridad, después de 4 fallos a su favor. En todas las ocasiones se determinó que el funcionario tenía fuero que le protege. Las 4 causas judiciales siguen pendientes de resolución, es decir, no quedaron eliminadas, simplemente se ordena su liberación, pero siguen las causas. Carmona podrá continuar los procesos en libertad. A su salida no rindió ninguna declaración, salió como lo vimos corriendo, logró obtener amparos luego de ser señalado por su presunta participación en al menos 3 delitos relacionados con el caso Ariadna Fernanda y 1 por la presunta participación en la tortura contra un delincuente apodado El Diablo. Tras su liberación, elementos de seguridad llegaron a su domicilio ahí en Cuernavaca. El motivo es custodiar el inmueble y al funcionario, cuya prioridad al salir del altiplano era reunirse con su familia. Anoche le presenté el operativo que se realizaba en las instalaciones de la Fiscalía Anticorrupción, ahí en Morelos, para lograr que Edgar Rodolfo Núñez Urquiza hiciera valer una suspensión provisional para ser restituido como vicefiscal anticorrupción en Morelos, cargo que ocupa Isela Lara Escobar desde el 19 de septiembre. Al lugar llegaron visitadores de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos para ingresar, derivado a un llamado de esa vicefiscal que alertaba personas privadas de su libertad adentro del inmueble. Núñez Urquiza aseguró que no existen condiciones para haber sido removido del cargo, confirmó que algunos expedientes fueron movidos de su oficina luego del operativo realizado el 14 de septiembre, cuando la Secretaría de Marina irrumpió en esas instalaciones, un día antes de la audiencia del fiscal Uriel Carmona Gándara, donde le iban a imputar el delito de tortura. La ley establece que yo soy el encargado de despacho de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, así me lo establece la ley orgánica del Congreso del Estado. He visto que se han movido algunos expedientes, entonces verificaré el contenido y lo que se encuentre aquí. Nosotros pues evidentemente dejamos la carpeta en mi oficina, tenemos pruebas, tenemos videos, tenemos declaraciones, hemos iniciado las acciones ante la Fiscalía General de la República, respectivamente, y evidentemente pues tenemos las pruebas de que la carpeta se encontraba dentro de mi propia oficina. Edgar Rodolfo Núñez, quien buscaba reinstalarse como vicefiscal anticorrupción ahí en Morelos, hace unos meses tenía otro discurso acusando lo que ahora defiende. Le explico. Él fue quien solicitó la 4ª orden de aprehensión contra Uriel Carmona por tortura contra Luis Alberto N. El Diablo, acusado de feminicidio, pero hace 5 meses defendía la causa del fiscal de Morelos. El 25 de abril fue liberado El Diablo, quien presuntamente habría sido torturado. 2 días después, Edgar Rodolfo Núñez acudió a solicitar una nueva audiencia para actuar en contra del presunto feminicida. Nada decía entonces de una supuesta tortura en contra del detenido. Esta noche la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción informó que, como ya lo había anunciado desde el 14 de septiembre, Edgar Rodolfo Núñez Urquiza, junto con otras 13 personas, ya no cuentan con relación laboral con la institución allá en Morelos, por lo que el vicefiscal que está a cargo sigue siendo Isela Lara Escobar. Pese a las dificultades que han enfrentado algunos de los migrantes para llegar a la frontera norte de nuestro país, la frontera con Estados Unidos, hay quienes no se rinden. Y no se rinden a pesar de las condiciones en las que están transitando por el país. Por ejemplo, María y Jessica, 2 mujeres migrantes que embarazadas buscan llegar a cumplir el sueño americano. La historia es de mi compañero Fluvio César Martínez. Donde me toque, ahí doy a luz, ¿qué más?
Por tal y mi hijo nazca bien. Con 31 años y 7 meses de embarazo, Jessica Contreras decidió emigrar de Venezuela ante la falta de empleo y la fuerte crisis económica. A la semana ganaba $20 que le alcanzaban para comer 3 o 4 días. Junto a su esposo y 2 hijos menores, llegaron a Coatzacoalcos, Veracruz, después de recorrer miles de kilómetros en tren, autobuses y a pie. Si saliera, pues lo agarraríamos porque hayamos 3 meses caminando. Yo creo que no es tan complicado como pasar todos estos países. Los buses que nos cobran más, nos bajan antes de donde vamos. Solo una vez fue hospitalizada por complicaciones en el embarazo, pero tan pronto se restableció, continuó con su camino. Aprovecha la atención médica que brindan los refugios y de organizaciones humanitarias como Médicos Sin Fronteras. María es otra migrante venezolana también embarazada. A 3 meses de dar a luz, viaja junto a su esposo y un niño de 2 años. Antes de llegar a México, se encontró con Jessica y decidieron caminar juntas para cuidarse mutuamente. Estoy muy bella con la situación que tiene ese presidente. Fuerte, pero que va. De vez en cuando carre. El cansancio es mucho para ambas, por lo que al llegar a los refugios aprovechan para dormir y tomar medicamentos que les regalan. Ya sufrieron un asalto en México, les robaron sus celulares y dinero. Este jueves se reactivaron algunas rutas de los trenes de Ferromex, pero ellas aún no se atreven a abordarlos por temor a sufrir un accidente. Así que probablemente seguirán su camino hasta el norte por otras vías, aunque estas sean más inseguras por la presencia del crimen. Agregue eso a la falta de comida, su salud, vienen mamás, papás con hijos, abuelitos, muy necesario que los apoyemos porque no va a haber quien los apoye. Las casas del migrante no son suficientes para ellos. No saben si sus hijos nacerán en el camino o en Estados Unidos, pero quieren que tengan un mejor futuro que el que les ofrece su país gobernado por Nicolás Maduro. Desde Veracruz para Milenio Noticias, Fluvio César Martínez. Saludo a Eunice Rendón, quien nos presenta su visión migratoria como cada semana. Eunice, muchísimas gracias. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues qué semana este aumento en los flujos migratorios. Es la misma crisis de la que hemos hablado contigo, pero hay un aumento, se frenan los trenes, se reanudan operaciones, los migrantes siguen ocupando estos trenes, pero además vemos saturación en la frontera sur, en la frontera norte, cruzando muchísimos migrantes, sobre todo hacia Eagle Pass, en Texas. Las cosas no cambian, aumentan los flujos, pero la política es la misma, las estrategias y las respuestas parecen ser las mismas. Pues efectivamente, Alejandro, esta semana ha sido nuevamente nota muchas de las situaciones migrantes que están pasando a lo largo y ancho del país. Primero que nada, yo señalaría que esto es un movimiento permanente, que a veces es nota y a veces no lo es, pero que es un movimiento constante, porque las causas de la migración, los factores de empuje siguen presentes en los países. Ahí tenemos el caso de Haití, el caso de Cuba, el caso de Venezuela. A esto se han sumado nuevas nacionalidades que también hemos platicado. Ecuador, por ejemplo, han aumentado también el número de migrantes de continentes como África, de Asia, incluso de la India. Muchas personas hemos visto en estos últimos 2 meses. Los números hablan también por sí solos, es decir, la Comisión Mexicana para el Refugio, donde también hubo una trifulca hace un par de días en el caso de Tapachulas, y bueno, vemos que también sus números dicen que hay más de 90,000 solicitudes de refugio en lo que va del año. Con esto, Alejandro, significa que este año superaremos todo lo que hemos visto en años anteriores históricamente. Y como dice, seguimos con recursos similares en la Comisión Mexicana para el Refugio, con el mismo tipo de problemas. Es decir, algo que pasa en Tapachula es que muchos se concentran ahí porque ahí los tienen esperando el proceso. Algunos de esos migrantes nos han dicho a nosotros en Agenda Migrante que tienen un familiar o una red de apoyo en otro lugar, pero no pueden ir porque ahí no se le da seguimiento a su trámite porque no hay oficina de la Comisión Mexicana para el Refugio. Por ejemplo, en el norte no hay oficinas realmente en muchos de los puntos migrantes. Entonces creo que primero tendría que haber esa sensibilidad para despresurizar algunos puntos. Luego tenemos el tema político en Estados Unidos, esto de Eagle Pass, por ejemplo, el puente en donde está habiendo ahora sí que una cerrazón de ese puente, y hay una amenaza de que puedan eventualmente esto contagiarse a otros puentes fronterizos. El tema de Ferromex, ¿no? que anuncia con un comunicado, a mi gusto un poco raro,
la cancelación de estas rutas, cuando siempre ha sido un uso de los migrantes de los trenes, y hasta ahora Ferromex le preocupa el migrante. Entonces yo creo que la situación de fondo es otra, pero bueno, al final del día lo importante, aunque paremos trenes, aunque cierren puentes, todo eso no va a cambiar el flujo migratorio, que creo que sí se viene un flujo importante para los meses que siguen. 2023 va a ser un año de mucho flujo. Creo que vamos también a superar el número de detenciones de patrulla fronteriza en Estados Unidos. Hay que recordar que 2022 fueron 2.7 millones. Yo creo que 2023 vamos a superar esta cifra, y otra vez con un componente importante de mexicanos también en esa migración. Entonces, bueno, hay que repensar el modelo migratorio, las políticas, el trabajo bilateral con Estados Unidos, más de cara a estos procesos electorales aquí y allá. Sí, y como dices, ¿no? La atención de las causas, que aunque se atiendan ha sido insuficiente, porque los migrantes siguen buscando otros lugares mejores donde vivir que esos países de origen u otros países en donde ya estaban anteriormente, y las medidas de disuasión que no han funcionado, ¿no? Parece que cruzas a Texas y entonces el gobernador en un acto político te hace el favor de llevarte a Nueva York o a Chicago, entonces pues eso pues genera que más y más quieran estar en esas condiciones, lo cual pues tampoco es que sea la mayoría, son muy pocos, pero pues en el imaginario, ¿no? Eso es lo que ocurre. Cruzando, entregándote, puedes llegar a donde quieres. Sí, yo creo que ahí pones un factor importante sobre la mesa, ¿no? O sea, todo este uso político que han hecho, ahora sí que los gobernadores como Greg Abbott y otros, de los migrantes, pues ocasiona algunos círculos viciosos, además de ocasionar mediáticamente, creo yo, una percepción equivocada de los migrantes, repito, utilizar palabras como invasión, o muchos de los discursos xenófobos que ellos tienen en esta candidatura al más racista que hay hoy en el Partido Republicano, pues sin duda afecta también la dinámica. Algo importante que también esta semana se anunció, Alejandro, es el posible TPS para las personas también, me parece que de Venezuela. Entonces, esto es importante porque esto es mejor que las visas humanitarias que habían ofrecido anteriormente, porque este es un beneficio migratorio que sí es más fácil que la gente cumpla con los requisitos, y que sí se ha hecho ya con otros países, 200,000 con El Salvador. Es parecido al tema de los Dreamers, es un beneficio similar a los Dreamers que sí les permite estar a las personas de una forma quizá más adecuada, y sobre todo cumplir con los requisitos que con estas visas humanitarias imposibles no podían, ¿no? Pero bueno, hay que ver realmente cómo se lleva a cabo el proceso, hay que ver cuál va a ser la presión de Estados Unidos a México, ¿no? Creo que hay que ir, como siempre lo digo, por un modelo seguro, ordenado, humano, empático y productivo. Ahí está la clave, en el nearshoring, en la necesidad de las empresas y de conexión de la oferta con la demanda, para quitar todo esto que realmente no beneficia a nadie del medio. Bien, Eunice, como siempre, muchísimas gracias, seguimos atentos. Muchas gracias a ti, Alejandro, buenas noches. Gracias a Eunice Rendón. Un escándalo de corrupción se ventiló en Estados Unidos. El senador demócrata por Nueva Jersey, Bob Menéndez, dimitió temporalmente como presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado tras ser acusado por corrupción. Hoy el Departamento de Justicia informó que le imputa cargos federales tras una investigación de un año en la que él y su esposa recibieron regalos de 3 empresarios, como un departamento, un auto Mercedes-Benz de lujo, lingotes de oro, joyas, dinero escondido en sobres, todo valuado en $400,000 según la Fiscalía. Los objetos fueron encontrados en casa del legislador. A cambio de esos bienes, usó su influencia y su liderazgo para enriquecer a los empresarios y al gobierno de Egipto, además de facilitar información confidencial del gobierno federal. El senador Menéndez usó su poder e influencia para tratar de interrumpir una investigación criminal y un procesamiento emprendido contra uno de los involucrados que le daban estos sobornos. Según ese expediente, todavía obviamente tendrá que ser valorado por la justicia de ese país y determinar si es culpable o no. Por lo pronto ya se separó del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos. Pausa y volvemos. Para seguir entendiendo cómo aprovechar la inteligencia artificial con buenos fines y no para, por ejemplo, hacer trampas o plagios, en lo que respecta a los lineamientos académicos, esta semana conversé con Alejandro Anaya, el vicerrector de la Universidad Iberoamericana. Esto me dijo. En la universidad ya tienen lineamientos pues para que los jóvenes
utilicen la inteligencia artificial como herramienta, pero no, digamos, para hacer trampas, no para el plagio, ¿no? Y ya tienen determinado que sí, que no se puede hacer. Sí, así es, Alejandro. Mira, la primera decisión que tomamos fue aceptar como una realidad la presencia de la inteligencia artificial, de distintas herramientas, de distintos programas que ya están disponibles, que nuestro estudiantado de hecho los está utilizando. Es más, que los profesores también los estamos utilizando porque son útiles, tienen una utilidad. Entonces, lo primero que hicimos fue reconocer esa realidad, no negarla y pues subirnos a la ola, ¿no? En lugar de negarla, en lugar de hacernos un lado. Y como en otras universidades, sí hubo una discusión en otras universidades sobre si prohibirlo o no prohibirlo, nosotros tuvimos esa reflexión y decidimos, por supuesto, no prohibirlo, pero sí usarlo bajo ciertas reglas y con una intencionalidad pedagógica también. Y entonces, pues, establecimos unos lineamientos para el uso de las herramientas, de este tipo de herramientas en el aula, y que tienen distintos componentes. El punto de partida es que la persona que está mejor equipada o mejor posicionada para definir qué sí y qué no, o si se puede usar o no se puede usar, es el docente o la docente. Ok, el profesor de la clase. El profesor de la clase, porque varía puede variar hasta por disciplina, totalmente, por materia e incluso por actividad dentro de una misma materia. Entonces, el profesor o la profesora va a decidir si se puede utilizar o no y en qué tipo de contexto y bajo qué condiciones se puede utilizar o no. Entonces, esa es la primera regla del juego. Aquí sí la vamos a utilizar, o en esta actividad sí la vamos a utilizar, en esta otra actividad no la vamos a utilizar. Entonces el profesor, la profesora decide. Y decide también, o más bien establece una serie de dinámicas, una serie de mecanismos para que ese uso, en las actividades que sí se va a poder usar, que ese uso sea ético, responsable y reflexivo. Es muy importante también que sea reflexivo. Entonces, estas son las reglas del juego. Cuando lo vamos a usar, vamos a, primero que nada, usarlo de manera ética. Es decir, si tú como estudiante vas a usar esta herramienta, lo tienes que reportar. Claro, decir, ¿no? Eso ser suficientemente honesto. Así es como hacer una cita, ¿no? Que estamos todas y todos acostumbrados a dar nuestra cita. Esta es mi fuente, pues tenemos que empezar a hacer lo mismo cuando utilizamos alguna herramienta de inteligencia artificial. Entonces vas a tener que reportar, utilicé esta herramienta, le puse tal pregunta o le di tal instrucción y esto lo estoy tomando de lo que me generó ese sistema. Entonces eso es algo muy importante. Y por supuesto, cuando se dé un caso de un uso no permitido de estas herramientas para hacer una tarea, un trabajo, lo que sea, se tiene que sancionar. Sí. Y se va a sancionar igual que sancionamos cualquier otro tipo de práctica no ética en el trabajo como un plagio, académico. Por ejemplo, ¿no? Si ocurre algo así, sí, una especie de plagio, ¿no? O una especie de uso no honesto de una fuente, ¿no? Porque el tema del plagio en este tipo de herramientas es un poco truculento, porque ¿quién es el autor? Sí, claro. ¿No? Y en un plagio le estás quitando las ideas a otra persona, ¿no? Entonces, ahí hay ese matiz. Pero bueno, entonces ese es el primer punto, reportar, y reportar bien cuando usas este tipo de herramientas. Y un segundo punto es generar esa reflexión ética también alrededor del uso correcto, del uso debido de estas herramientas. Practicar o ensayar cómo reportarlo, porque estamos acostumbrados a reportar el uso de un libro, estamos acostumbrados a reportar el uso de una nota periodística, pero no estamos tan acostumbrados. Hay manuales para citar, ¿no? Exacto, hay manuales para citar, pero si buscas un manual para citar, todavía no tiene el ejemplo de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y luego, por otro lado, también un uso reflexivo en el que haya un ejercicio para ver si lo que me está diciendo la inteligencia artificial es correcto desde la perspectiva de si es preciso, verdadero, o si está, como decía uno de los ponentes que tuvimos aquí hace algunas semanas, si la inteligencia artificial está alucinando y te está diciendo cosas que verdaderamente no son precisas o no son correctas. Entonces hay que hacer ese ejercicio porque a veces se equivoca. ¿Han detectado que se esté trabajando o lo están promoviendo para hacer desarrollo de inteligencia artificial? Estamos en un laboratorio de robótica en este momento, de ingeniería mecatrónica, no sé si sea la carrera o no, o alguna afín donde ya la Ibero esté promoviendo
ser un centro no solamente en donde se utilice, sino también se desarrolle inteligencia artificial? Sí, bueno, utilizamos la inteligencia artificial ya en términos, pues podemos decir, cotidianos en proyectos de investigación de todo tipo. Por supuesto, en las áreas de ciencia de datos, que tenemos un área fuerte de ciencia de datos, una nueva ingeniería en la materia, pero por supuesto computación, etcétera. Todas estas ramas que desarrollan este tipo de sistemas, porque al final de cuentas la inteligencia artificial es un sistema informático, ¿no? Entonces, en todas estas áreas donde se hace investigación sobre este tipo de temas ya se está usando la inteligencia artificial. Pero algo bien interesante es que hay proyectos en los que estamos usando la inteligencia artificial para explorar temas relacionados con sociedad, política, economía, es decir, con ciencias sociales o con humanidades. Y entonces ahí la combinación es muy potente y es muy interesante. Usar estas herramientas para procesar cantidades importantes, masivas de datos, y mediante algoritmos o otro tipo de mecanismos, de sistemas de este tipo, pues empezar a encontrar tendencias, encontrar patrones y de esta manera pues avanzar en esos proyectos de investigación que de otra manera serían imposibles. Que ya la empecemos a utilizar. Totalmente. Y a aprovechar sobre todo, pero lo que dices, uso ético de la inteligencia me parece fundamental. Así es fundamental. Y en ese sentido creo que una metáfora muy importante es preguntarnos si la inteligencia artificial es el piloto o el copiloto. Sí. ¿No? Si es el piloto, vamos. ¿Dónde lo queremos poner? ¿No? Si nosotros, sí. O ¿dónde nos queremos poner nosotros, como el piloto o el copiloto? Sí. Yo creo que los humanos queremos ser el piloto y que la inteligencia artificial sea nuestro copiloto. Sí. Nos acompañe. Nos acompañe y nos ayude. Así Gracias. Es. Gracias, Alejandro. Al contrario, un placer. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Antes los invito a que el próximo domingo nos acompañen en Café Milenio, conversación que tuvimos con Omar García Harfuch, quienes hacemos esta entrevista. Ahí está, 19 horas, primera transmisión, 21 horas la repetición. Domingo con Omar García Harfuch, que busca la candidatura de Morena por la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. El lunes tendremos algo nuevo que contarle en punto de las 21 horas.